está? ¿Dónde está el Chrome? Tema 4. Ups. Bien, entonces, si todos estamos al día y no hemos tenido inconvenientes, deberíamos estar en esta parte. ¿Cómo le ha ido con el depósito de sus trabajos prácticos? Bien, entonces ya hicimos el cuestionario 1, tema 4, el cuestionario 2, tema 4. Hemos hecho estos trabajos prácticos, el 2, tema 4, el 2B, tema 4. No sé si el 3, el trabajo práctico 3, 4 ya lo han hecho, pero para poder ver de los 18 participantes, solo lo han hecho 2 jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Pueden hacerlo ahorita en la clase para que no es complicado. Si lo bajan, es hacer lo que ya hicimos en los otros 2. Seguramente como un trabajo extra lo puso el ingeniero. Entonces, es hacerlo nada más. Es súper fácil depositarlo. Lo pueden hacer ahora, en este instante. Lo que están en la clase. Claro, se puede hacer, ¿lo hacemos en diagrama y después escrito o cómo es la cosa? Bien, el trabajo práctico tema 3, a ver, lo estoy abriendo. Al abrirlo, fíjense que hay un diagrama. Entonces lo bajamos y si abrimos ese diagrama, si ustedes lo abren, dice lo siguiente. Ya. Está solo los enunciados, ¿no? En el trabajo práctico 3, tema 4. Y en el 2B, Sí. ¿qué está? En el trabajo práctico 2, tema 4, 2B, tema 4. Del 2B, tema 4, 5, miren, han depositado. ¿Por qué? Está solo los enunciados y hay que hacer el diagrama. Y si ustedes se dan cuenta, en el otro lado está el diagrama y esto es solo y el otro solo tiene 3 diapositivas. El primero ya está hecho, ¿no es cierto? Está la entidad y su descripción. El segundo está el dibujo y hay que hacer la descripción. Y el tercero está el dibujo y hay que hacer la descripción. Nada más. ¿Ya? Por lo menos bájenlo. Ya ustedes lo hacen en su casa tranquilo, más tarde. Lo que quiero que lleguen es al trabajo práctico 4, tema 4, que dice reparación de celulares. ¿Pueden llegar hasta ahí todos los que están en la clase? Ahora, ¿lo ven? O sea, los que lleguen hasta aquí deberían poder ver este enunciado, ¿no es cierto? ¿Lo ven? No, no lo logro ver porque es que No tiene has uno que enviar la depositado. tarea y recién las tareas antes. Ya. Ingeniera, yo lo Y hice. ya, muy bien. Yo lo Entonces, hice. ¿Será que puedo compartir? sí, lo que yo quiero pedirles es de que a los que les faltan las otras tareas, por lo menos bajen las diapositivas, después lo hacen en su casa y este enunciado que estamos viendo, yo quiero que lo copien a mano, así, en hoja y papel. Al copiarlo a mano, muchas interrogantes y muchas cosas va a quedar en su mente. Si estuviéramos en clase siempre lo haríamos así, pero lastimosamente hay que presentarlo, ¿no es cierto? Entonces, el hacerlo a mano lo que les ayuda a ustedes es a
¿cómo les diría? A ir entendiendo mientras vamos leyendo, mientras vamos escribiendo, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que lo hagan esto a mano, lo copien a mano, ahorita. ¿Pueden hacerlo? Una vez que lo copien a mano, hagan un dibujo cualquiera, algo cualquiera. Imagínense, vamos leyendo y dice, una empresa se dedica a la reparación de celulares. Cuando vemos la palabra reparación de celulares, inmediatamente se nos viene la ramada, ¿no es cierto? Ahí están los jóvenes sentaditos detrás de una mesita y dice un letrero, se arreglan celulares, ¿no es cierto? Entonces eso podemos dibujar porque es algo que se asemeja a lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? El dibujo le ayuda bastante a uno para abstraerse. Entonces, yo quisiera, ¿no? que dibujen algo y luego copien estas palabras que ahora lo están viendo en la pantalla o de sus celulares o de su computadora, de donde lo estén mirando. Y después de eso, aplicamos las reglas del modelo entidad-relación. Ese es nuestro objetivo de ahora, llevar estas palabras textuales a organizarlo, estos datos, interrelacionarlos para almacenarlos en un medio, en este caso en un disco duro de una computadora, y que pueda entender la máquina, ¿no es cierto? Tal cual están estas palabras, no podemos llevarlo así, con un chasquido de dedos para que entienda la máquina. Para eso tenemos que pasar por los 3 modelos, el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. Y justo en este momento estamos parados en el modelo conceptual, que dice, ¿no es cierto?, que una entidad candidata es aquella de la que se habla sus atributos. Entonces, en esta teoría, tengo que encontrar los atributos de esa entidad, ¿no es cierto? Y cuando ustedes escriban estas palabras a mano en un papel, ya van a ir en su mente más o menos dándose cuenta qué atributos son de qué entidad. Por ejemplo, encontramos aquí, ¿no es cierto?, ID de celular, marca, modelo, número de teléfono. Cuando nos preguntamos su ID de celular, ¿de quién estamos hablando? ¿Su de quién es este dato? Su marca, ¿de quién es este dato? A ver, ¿alguien? De celular, ingeniera, entidad de celular. Muy bien. Entonces, ¿ves? Si ustedes se dan cuenta, rápidamente celular viene a ser una entidad, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, ya en mi mente viene que tengo que hacerle un rectángulo a la palabra celular e inmediatamente sacar las burbujas que son el ID de celular, la marca, el modelo, el número de teléfono asociado y la empresa telefónica asociada. Eso vienen a ser atributos, ¿no es cierto? Lo están haciendo, jóvenes, están copiando esas palabras a una hoja. Sí, Sí, estamos. Por ingeniera. favor, no tengan flojera. Muy bien. Solo recuerden que el flojo hace su trabajo 2 veces y ustedes no lo quieren hacer. Entonces, cópienlo. Muy bien. Y mientras tanto, yo les voy a ir mostrando lo que yo quisiera que hagan al final. Entonces, aquí.
Bien, jóvenes, ¿terminaron? Bien, entonces quisiera de que copien esto en una hoja, hagan un dibujo cualquiera y luego empiecen a encontrar las entidades y ponerle sus atributos, ¿no es cierto? Entonces aquí encontramos la entidad celular. Esto lo voy a copiar a un Word para que ahí lo hagamos mejor. ¿Ya encontraron? ¿Cuántas entidades? Ingeniera, ¿la empresa la puedo contar como entidad? ¿Se habla sus atributos de ella? En algún No. lugar, no. Entonces, no. Recuerden que entidades puede ser cualquiera, ¿no es cierto?, de estos sustantivos o objetos que uno encuentre en la descripción del problema. Pero nos tenemos que abstraer de aquellas que no se habla sus atributos. Solo nos tenemos que concentrar en las entidades de las cuales se habla su atributo. ¿Ya? Bien. Entonces, si no habla atributo, no. Propietario, celular, técnico, informe técnico son entidades. Muy bien, sí, esas son las entidades. Esas son las entidades. Entonces, una vez que tenemos las entidades identificadas, ahora tenemos que adicionarle el rol o participación, ¿no es cierto? Entonces, para ello empezamos a agarrar de dos en dos y podemos leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces, podemos agarrar celular con informe técnico. ¿Qué los relaciona? ¿Qué rol o participación los relaciona? ¿Qué los encadena que esté aquí hablado en la descripción del problema? Es el que emite el informe. Muy bien. Entonces, técnico emite informe. Entonces, el rol o participación sería emite, realiza. Cada uno de nosotros le pondrá su término, pero al fin y al cabo, es válido las palabras que usemos porque se va a entender que hay un vínculo entre ellos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces hemos identificado la entidad celular, la entidad técnico, la entidad propietario y la entidad informe. Muy bien. Ahora le ponemos sus atributos, ¿no es cierto? Celular tiene el atributo ID de celular y nosotros tenemos que ponernos a pensar cuál de los atributos es el que no se va a repetir nunca en el conjunto de celulares, ¿no es cierto? Entonces, más o menos ya nos direcciona la misma redacción del problema de que el ID de celular viene a ser la llave primaria. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Le ponemos una rayita a la llave primaria de esa entidad, ¿no es cierto? De propietario es CI de identidad, no hay duda, ¿no es cierto? Entonces, CI de identidad es la llave primaria y le tengo que poner una rayita. De técnico, SI de identidad también, ¿no? Que tiene el técnico. Y finalmente, informe. ¿Cuál de estos atributos ustedes creen que es su llave primaria? Descripción, solución, fecha, hora o número. ¿Número de informe? Muy bien. Entonces, ese número de informe viene a ser la llave primaria de esa entidad, ¿no es cierto? Y le ponemos una rayita a la eclipse que estamos dibujando. Luego empezamos a agarrar de dos en dos, ¿no es cierto? Agarramos celular con técnico. Entonces, el técnico arregla celular o el celular es arreglado por un técnico, ¿no ve? No importa de la forma que lo veamos, ustedes deciden cuál de las dos palabras ponerle, pero aquí ya empezamos a pensar en lo que es la cardinalidad, ¿se acuerdan? La cardinalidad, según el ratoncito, era 1 a 1, 1 a n, n a n, y el ejemplo estaba claro, ¿no es cierto? La descripción decía de que un gato
podía atrapar más de un ratón, pero un ratón no podía ser atrapado por más de un gato. Entonces de ahí venía la relación 1 a n, ¿no es cierto? Aquí en el celular, hablando, imaginémonos en la ramada, el joven sentado pidiendo, viene un cliente con su celular. Entonces, un técnico arregla un celular, ¿no es cierto? Pero en el día puede arreglar más de un celular. Entonces, la cardinalidad, un técnico arregla N celulares, es verdad, ¿no es cierto? Es lo que se da día a día, entonces ustedes pueden poner 1 a N. Pero ahora ya también se paran en el otro frente y razonan y dicen, un celular, ¿no es cierto?, puede ser arreglado por un técnico, está bien. Ese mismo celular yo lo puedo llevar a otro técnico, ¿no es cierto? Porque si ustedes se imaginan la ramada, un técnico está al lado del otro, el otro técnico está al lado del otro, y bueno, se lo dejamos con el primero, lo llevamos a nuestras casas, se vuelve a fregar, volvemos a buscarlo al primero y ya no lo encontramos más, ¿no es cierto? Porque ni sabemos, ya se movió con su mesa a otro lado, entonces lo llevamos a otro técnico. Entonces, la vida real, y tal vez en algún lugar de la descripción del problema, dice que un celular puede ser arreglado por más de un técnico. Entonces, ahí nos viene que la cardinalidad es N a M, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que la cardinalidad entre celular y técnico sí, viene a ser N a M. Muy bien. Sigamos entonces. Agarramos al celular con el propietario, ¿no es cierto? Entonces ahí el propietario puede tener más de un celular, eso es verdad. Si ustedes se dan cuenta, los que ya trabajan, muchas empresas manejan sus celulares corporativos, ¿no es cierto? Y uno como empleado pues tiene el celular de su casa, que ya uno se compró antes y no puede dejarlo y de pronto termina teniendo más de un celular. Entonces el propietario puede tener N celular, pero un celular al mismo tiempo puede no estar en varios propietarios. Por eso ahí es la definición que dice que base de datos es un conjunto de datos organizado, interrelacionado y con un propósito específico. Entonces aquí ustedes ya van viendo los propósitos específicos. Nos interesa mucho a gran detalle saber que un celular ha sido de varios propietarios, tal vez sí, tal vez no, todo depende cómo ustedes lo van a poner, pero en una primera instancia un propietario puede tener N celulares, sería lo más lógico, ¿no es cierto? Pero un celular pertenecer a varios propietarios, no, porque ya se arruinan, ya se fregan y al mismo tiempo no puede estar en dos personas distintas. ¿Está bien? Entonces, celular propietario podría ser 1 a N. Luego tenemos técnico informe, ¿no es cierto? Entonces, como un técnico arregla varios celulares, entonces un técnico emite varios informes también, ¿no es cierto? Entonces ahí la cardinalidad va a ser 1 a N, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, si ustedes han seguido lo que estamos haciendo, primero deberían haber copiado lo que está en la pantalla. Voy a dejar de compartir lo que está en la pantalla y les voy a compartir lo siguiente. Sí. En la entidad informe y técnico, yo le puse dos relaciones. Entre técnico emite informe, el técnico emite informe técnico, y en el enunciado dice el informe técnico es firmado por un solo técnico. Le puse al revés, entre informe es firmado por un técnico, le puse dos relaciones, emite y firma. Ya, en realidad, si lo lees y lo vuelves a leer, te vas a dar cuenta que eso estaba hablando de la cardinalidad, ya no tanto del solo participa. Entonces, uno agarra técnico, lo relaciona con informe, ¿no es cierto? Y ahí, al decir
uno solo, entonces quiere decir que un técnico emite un informe y N informes, ¿no es cierto? Un técnico, pero un informe en particular no puede estar firmado por dos o más técnicos, solo por uno. Entonces, ahí es como que nos direcciona de que la cardinalidad de esa relación, ¿no es cierto?, entre dos entidades es de 1 a N. ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Todos los que lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, muchas veces la cardinalidad está casi como que uno tiene que hacer otro rol o otra participación, pero si uno lo lee y lo vuelve a leer, se va a dar cuenta de que no está hablando de otro rol o participación, está hablando de la cardinalidad entre las entidades. ¿Está bien? Ya. Ya. Entonces ahora les voy a compartir. Sí. Entonces el técnico hace, digamos, un informe, él mismo es el que firma el documento, ¿no? Exactamente, exactamente. Solo De tiene todos una modos, relación que sería hacer el informe y firmar. y ¿Eso sería? firmar. Exacto, No exacto. serían dos Entonces, relaciones, solamente una. una relación. Ah, ya. Una relación. Pero no se olviden, por eso la definición es tan importante de base de datos. Puede ser que para otro contexto, ¿no es cierto?, esté bien lo que ustedes hagan, de sacar dos relaciones y no una. Por eso dice, es un conjunto de datos organizado, interrelacionado, específico. Miren, tan importante esa palabra del propósito específico, es por eso que yo les digo a ustedes, todo lo que ustedes diseñen está correcto. No puede el otro compañero decirle, mi diseño está perfecto y el tuyo está mal. No. ¿Por qué? Porque cada uno le da el propósito específico de su mente, ¿no es cierto? Y más o menos la mente se direcciona de acuerdo a la situación del problema. En una empresa, por ejemplo, organizada, un técnico recibe es como nosotros cuando vamos al médico, ¿no es cierto? El médico general nos recibe y nos diagnostica, ¿no es cierto? Nos dice, a usted le duele la cabeza, bueno, porque ha dormido mal en la noche y no amerita más, tómese este antibiótico y se va. Lo mismo el técnico, ¿no? Agarra el celular, lo diagnostica y dice, ya no necesita hardware, solución hardware, solo software. Hay que flashearlo, reinicializarlo, instalamos el software y se arregla. Pero digamos que necesita hardware, necesita conectar, soldar un conector, y ese técnico no es especialista en eso, se lo va a mandar a otro, ¿no es cierto? Entonces el otro lo va a soldar, lo va a concluir, y ese informe van a tener que firmar dos personas, no una, ¿no es cierto? Entonces puede ser que ahí sí la relación amerite una relación de que celular firmado por técnico y entonces ahí la relación ya es NM, ¿no es cierto? El celular es arreglado por varios técnicos y varios técnicos arreglan celular. Por eso todo depende cómo ustedes lo disciernen, cómo lo leen, cómo lo realizan. Al fin y al cabo, cualquiera de las dos relaciones, si al final se puede justificar ya poblando los datos, va a estar bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero en este caso, según el enunciado, dice que el informe solo debe ser firmado por un técnico, entonces ahí aparentemente está hablando solo de la cardinalidad, ¿no es cierto? Técnico informe 1 a N, está asegurándose de que sea 1 a N y no NM. ¿Está bien? Bien. Entonces les voy a compartir la solución a ese problema que también ustedes lo tienen. ¿Dónde está compartir? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la solución?
¿Tienen alguna otra duda? Está fácil, ¿no? Ay, jóvenes, es algo. Bien, entonces esto es lo que preparó el ingeniero que elaboró el programa. Entonces, de la definición que ustedes han copiado, él ha identificado la entidad celular, técnico y propietario e informe. Una vez identificadas las entidades, procede a ponerle la identificación de los atributos de cada una de las entidades. Entonces tenemos la entidad celular con sus atributos y lo más importante es identificar el atributo llave para ponerle la raya, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces de cada entidad puso su llave. Luego empieza a identificar las relaciones entre las identidades y para ello agarramos de forma binaria, de 2 en 2, ¿no es cierto? El ingeniero pensó de la siguiente manera: el celular o el técnico arregla celular. Entonces ahí está, el técnico arregla celular. Si ustedes lo vieron de este otro lado, celular es arreglado por un técnico, no importa, igual es válido, ¿no es cierto? Solamente los nombres van a variar y no tienen por qué una persona pensar igual que la otra, ¿no es cierto? Lo importante es que para el diseñador de base de datos, los símbolos hacen que uno ya programe, porque finalmente a la máquina tal vez ni siquiera le vamos a poner estas palabras, porque ya van a ver que en el modelo lógico, cuando se transforme esta relación, ya tiene sus propias reglas y, como les digo, tal vez ni llegue a tener sentido la relación. Muy bien. Ahora, entonces la cardinalidad NAM es que ya les expliqué hace un momento, el celular puede ser arreglado por varios técnicos, ¿no es cierto? Y un técnico puede arreglar varios celulares. Entonces, ahora, muchos se preguntan por línea doble. Acuerden que eso es la participación, ¿no es cierto? Tenemos la participación total y la participación parcial. ¿Está bien? Parcial y total. Total significa de que en la base de datos, si existe el técnico con su carnet de identidad y nombre, por ejemplo, 3172250 Pedro, es porque en algún momento ya arregló un celular. ¿Está bien? No puede este técnico Pedro existir en la base de datos sin arreglar algún celular. Eso significa la participación total. Ahora, el celular en la base de datos puede existir sin que nunca haya sido arreglado. Eso significa parcial. Entonces, el celular con su identificación 1, marca Samsung, modelo S10, el número 7777 y de la empresa Entel, existe en la base de datos sin que nunca se haya fregado. Y está ahí tranquilito. ¿Está bien? Sin embargo, si el técnico con su carnet de identidad 322 y nombre Pedro, para que exista en la base de datos, es que él ya alguna vez haya arreglado un celular. Entonces, ahí tenemos la cardinalidad NAM y el rol o participación total y desde este punto de vista parcial. Y seguimos. El propietario dueño. Aquí el ingeniero no le puso la cardinalidad porque les dijo al criterio de ustedes. Y desde el punto de vista, para mí, la cardinalidad debería ser 1 a n. En la base de datos dice que no puede existir un celular si no existe el propietario. Por eso su participación es total. Si está el celular, como ya les dije hace un momento, 1, marca Samsung, modelo 10, número 77, empresa Entel, es porque alguien es dueño de ese celular. Si no existe el dueño, no existe el celular, por eso es total. Sin embargo, el propietario
don Juan, ¿no es cierto?, con el teléfono, puede existir en la base de datos sin tener ni un solo celular. No es imprescindible que tenga celular, pero sí él existe en la base de datos. ¿Está bien? Por eso es parcial. Seguimos aquí. El técnico firma informe. Entonces, para mí esto es 1 a n. De todos modos, le dejo el criterio vacío al ingeniero. Y 1 a n. Y el informe existe siempre y cuando el técnico haya reparado un teléfono, ¿no es cierto? Por eso es total, porque no está loco para hacer un informe el técnico sin que no haya reparado un celular. Por eso es parcial acá. El técnico puede existir, pero el informe existe siempre y cuando el técnico lo haya firmado. ¿Está bien? Por eso es total. Muy bien. Y finalmente, ya enganchando toda la maraña, tenemos, este es nuestro objetivo. El informe es reparado si ya lo arregló el mismo técnico, ¿no? Así es. Un técnico puede firmar N informes. Para mí aquí es 1 a N, pero el informe solo existe, por eso es total su participación, si es que un técnico lo firmó. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Porque si un técnico tiene una hoja en blanco, no lo va a firmar con datos ficticios, ¿no ven? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si esto lo van a hacer a mano, a mí me gustaría mucho que las entidades lo hagan de un color, recuerden eso, el rol o participación de otro color y finalmente los atributos de otro color. Así lo disciernen más, lo ven más, y aquí la cardinalidad, como le digo, el ingeniero los dejó a su criterio de ustedes. Desde mi punto de vista, para mí es un técnico en informe, un propietario en celulares, y este sí, los técnicos NAM, ¿no? Porque arreglan varios celulares y los celulares pueden ser arreglados por varios técnicos. ¿Está bien? Eso, aquí se termina el diagrama entidad-relación. Y de esto, ¿no es cierto?, de los 3 temas, vamos a dar examen, el primer parcial, el día martes. Yo se los voy a habilitar, no va a haber clases el martes, simplemente va a ser el primer parcial. Yo les pido, por favor, por amor a sus padres, hermanos, tíos, primos, lo que sea, que están esperando que ustedes sean profesionales, estudien los 3 temas. Tienen hoy día que es jueves, mañana viernes, sábado, domingo, lunes, más los cuestionarios que ya hemos dado, deberían tener un 100, porque los cuestionarios son como una previa, ¿no es cierto?, para el primer parcial. Si lo ven así desde el punto de vista cerveza,